Bien, vamos a comenzar con la parte de hidrodinámica, que son los fluidos en movimiento. Aquí vamos a hablar básicamente de dos ecuaciones, que es la ecuación de continuidad y la de Bernoulli. Ahora, solo hacer un repaso de ciertas características que deben de tener los fluidos para las ecuaciones que vamos a utilizar. La primera, bueno, antes de la primera, lo que pretendemos es, como dice acá en las clases, tener un flujo de fluido ideal. En otras palabras, vamos a idealizar nuestro fluido. Y para idealizar, lo que significa, debe de cumplir con 4 características. La primera es la que están viendo. Lo ven, supongo. Me dicen, por favor, porque... Ok, bien. Esa es la primera característica, que el fluido no es viscoso. La viscosidad ya lo vimos en la primera parte de fluidos. Tiene que ver con la fuerza de fricción entre capa y capa de líquido o del fluido. Entonces aquí se asume que la fuerza de fricción es cero. O sea, no hay fuerza de fricción presente. Eso indica que el fluido no es viscoso, la primera. La segunda, que el fluido es incompresible. ¿Qué significa lo que dice acá? Que la densidad del fluido es constante en cualquier punto. Acá en la figura ven dos puntos, un punto a la izquierda el 1, el punto a la derecha el 2. A pesar de que el fluido se ha movido del punto 1 al punto 2, la densidad sigue siendo la misma. Entonces eso significa que el fluido es incompresible. No va a cambiar la densidad. La tercera característica, que el movimiento del fluido es estacionario. ¿Qué significa eso? Que tanto la velocidad, la densidad y la presión en cada punto del fluido no cambian con el tiempo. Es decir, que aquí van a estar pasando las líneas de corriente por un punto y después de una hora que han pasado, la velocidad va a ser la misma, la densidad va a ser la misma, la presión va a ser la misma, no va a cambiar con el tiempo. Y si la velocidad no cambia con el tiempo, significa que en esos puntos donde estamos analizando no hay aceleración, no hay cambios de velocidad con el tiempo. Entonces, cuando, repito, la velocidad, la densidad y la presión no cambian en cada punto del fluido, el movimiento es estacionario. Y la cuarta característica es que el fluido es irrotacional. En otras palabras, las líneas de corriente se mantienen en su trayectoria, no se generan remolinos en ninguna parte. Entonces, como no hay remolinos, el fluido es irrotacional, no existe turbulencia. Entonces, dicho eso, esas 4 características van a tener todos los fluidos que vamos a analizar, o más bien las ecuaciones que utilizamos para esos fluidos son cuando son ideales. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Pues la primera es la del caudal. El caudal es igual al producto del área por la velocidad. Esto ocurre en una tubería cualquiera, donde está circulando un fluido, va a cierta velocidad y atraviesa una tubería que tiene un área de sección transversal. Aquí sería el área. El producto del área por la velocidad nos da el caudal. Sabemos que el área está dada en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundo. Entonces, el resultado es metro cúbico por segundo. Como ven, es unidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces, también el caudal se puede hallar como el cociente de el volumen entre el tiempo. Son las dos ecuaciones que podemos utilizar para encontrar el caudal. Y cuando atraviesa una tubería, pero una tubería que tiene sección transversal variable, es decir, tiene un estrechamiento,
Ingeniero, ¿Sí? ¿cómo es la primera fórmula de la que está arriba anotada? No le entiendo la primera que tiene a la par. Área por velocidad. Ah, vaya, gracias. Esta que está aquí, la que señalé, Ajá, ajá. Sí, sí. es área por velocidad. Ah, ok, Aquí gracias. puse las unidades, mira, abajito. Estas son las de área y estas las de velocidad. ¿Ya? O sea que siempre nos tiene que dar metros cúbicos o por segundo. Correcto. Unidad de volumen por unidad de tiempo, que es lo que les puse acá. Ahora, ya que Ah, mencionas ok, eso, ok. existen otras equivalencias. Pueden ser litros por minuto, litros por segundo, pueden ser en el sistema inglés galones por minuto, pueden Ujú. ser galones por hora. Siempre que haya unidad de volumen entre unidad de tiempo, estamos hablando del caudal. Ah, ok, ok. También el caudal tiene otros nombres, flujo volumétrico o gasto. Entonces puede que el problema diga calcule el gasto, calcule el flujo volumétrico o el caudal se refiere a lo mismo en los tres casos. Era, ¿cómo Ok. eran los nombres? ¿Caudal? Caudal, flujo volumétrico Flujo volumétrico. o Ajá. gasto. Así como gasto de gastar. Sí, de gastar, correcto. Ah, ok. Gracias, Inge. Ok. Lo que les decía, si tienen una tubería de sección transversal variable, o sea que tiene un estrechamiento, así. Entonces, vamos a trabajar en dos secciones. En la parte ancha es la sección 1, la parte angosta la sección 2. Ahora, lo que sucede ahí es que está variando el área y la velocidad, pero lo que no varía es el caudal. O sea que el caudal que circula por ambas tuberías es el mismo. Y eso es la ecuación de continuidad, que el caudal en uno es igual al caudal en 2. Entonces aquí se cumple que el área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y esa es nuestra ecuación de continuidad, la que vamos a utilizar. Esta es válida para los fluidos ideales que cumplen con las cuatro características que mencioné al inicio. Dicho eso, pues hagamos problemas. Tal vez solo agregar acá que las tuberías son circulares, entonces el área es pi cuartos diámetro al cuadrado si trabajan con el diámetro, o pi por radio al cuadrado si trabajan con el radio. El área de un círculo, en función del diámetro y en función de el radio. Son las ecuaciones que vamos a trabajar ahorita. Inge, ¿Sí? ¿cuáles tienen que ser para que sea un fluido ideal las condiciones? No las alcancé a notar. ¿Por qué? Es Ahorita. que estoy poniéndome todas las guías aquí para tenerlas listas. Vaya, pues la primera es que el fluido no es viscoso. Ahí está. Ujú. ¿Ya? ¿Lo notaste? El fluido no es Sí, sí, sí. viscoso. La segunda, Ujú. que el fluido es Incom- incompresible. ¿A No qué se refiere? incompre. Ahí dice que la densidad del fluido es constante en cualquier punto. O sea, que ya sea Ah, la entrada, la salida, a medio camino de la tubería donde pasa el fluido, la densidad del fluido es la misma, no ha cambiado. De un punto a otro no ha cambiado. ujú. ¿Ya? Ya. La tercera, que el fluido es estacionario. Y ahí está lo que significa estacionario, que la velocidad, la Ujú, densidad y la presión no cambian en cada punto, no cambian con el tiempo. ujú. Ya. Y la última, que no hay turbulencia, el fluido es irrotacional. O sea, no se forman remolinos en ninguna parte. Ah, ok, ok. Sino que Ya. se mueve a través de las líneas de corriente y no se deshacen esas líneas de corriente. Cuando hay turbulencia se deshacen o se juntan unas con otras. Eso no ocurre acá. Ah, ok. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Sí, la fórmula de área, volumen que se igualan, esa solo se ocupa para esos fluidos ideales. Esa fórmula Correcto. acaba la ver. Esa es exactamente para fluidos ideales. ¿Y cómo se Porque llama esa fórmula? es la ecuación de continuidad. Ah, ok. Porque si ya no fuera ideal el fluido, ya lleva de por medio la densidad, ya cambia la densidad. Entonces va metida Ok. en esta ecuación, es el producto área 1, densidad 1, velocidad 1, y al otro lado área 2, densidad 2, velocidad 2. Está indicando que la densidad está cambiando. Pero como no es el caso nuestro, la densidad es la misma en todos los Ujú. puntos, se cumple esa ecuación. ¿Estamos claros? Ah, ok. Sí, hoy sí. ¿Y los demás? ¿Alguna duda de lo que hemos dicho? ¿Vamos bien? Ok, Homero. Asumo y supongo que no han hecho ningún problema, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco. Ay, qué chismoso, ingeniero. Porque si ya hicieron alguno, me dicen, entonces no voy a hacer que venga a hacer yo aquí alguno que ya lo hicieron. Como dice el dicho, que come que adivina. Ahí está. Le leíste a Mauricio Bryan que come, que adivina. Bien, pues. No voy a hacer ejercicio, voy a empezar con... No, no era este. Este va a ser el segundo. Vamos a empezar aquí, creo. Sí, aquí está. Va, este es algo sencillo, donde vamos a aplicar esa ecuación que acabamos de ver. Nos habla el caudal de un flujo de agua es de 850 litros por minuto. Las secciones de las tuberías son de 5 centímetros cuadrados y 12 centímetros cuadrados. Calcule la velocidad de cada sección. O sea, nos está hablando de una tubería como la que hicimos en la explicación. Tiene dos secciones, una más grande que la otra. La más pequeña es un área de 5 centímetros cuadrados, la más grande 12 centímetros cuadrados. Y el caudal, pues tenemos acá que el caudal es 850 litros por minuto. Lo primero que tenemos que hacer es convertir ese caudal a metros cúbicos por segundo. Entonces sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Y lo otro, que un minuto tiene 60 segundos. Dicho eso, pues eliminamos los litros, eliminamos los minutos y hacen esa operación, me dicen cuánto da. Me dio 0.014. Vamos a ver, 0.0, pongámosle algo más, unos dos decimales A más. ver, 17. Ok, 14,17 metros cúbicos por segundo. Ok, ese es el caudal. Ahora, para hallar las velocidades que nos pide, pues vamos a utilizar la ecuación que acabamos de ver, área por velocidad. Y si despejamos la velocidad, sería caudal entre área. Y como ya vimos que se cumple que el caudal en 1 es igual al caudal en 2, porque el fluido es ideal, entonces ya tenemos el caudal, tenemos las áreas, solo es de dividir, pero el cuidado es que esas áreas deben de estar en metros cuadrados. Entonces hay que hacer la conversión de 5 y 12. 5 centímetros cuadrados. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, pero como está al cuadrado, pues elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces sería 5 entre 100 al cuadrado. Eso nos da. 0.05 metros. No. ¿Lo dividiste entre 100 al cuadrado o solo entre 100?
Ah, solo entre 100. Ujú. Ansa al cuadrado. 0.0025. No. ¿Y qué hace, Juanjo? Espere. No, es que lo elevé al cuadrado. Mm. 0.0005. Ajá. Por lo que es lo mismo que he puesto ahí. Contra 5 por 10 a 0.25. la menos 4. Ok, Gabriela Beatriz, Ajá. así es. ¿Sí? Va, y hacemos lo mismo con la de 12. ¿Cuánto sería la de 12? 0.0012. 0 punto. 0012. No, seguro. Hoy lo hice bien, sí, hoy lo hice bien. 12 entre 100 al cuadrado. Quiero Punto ver. cero cero doce. Diego. De ella, veo, Mero también le dio lo mismo y Elisa y a todo el mundo. Vaya, pero ellos han dado 1.2 por 10 a la menos 3, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Cero Ay, punto chile. cero cero doce metros cuadrados, o lo que dice Homero y Elizabeth, 1.2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Vaya, con eso calculamos las velocidades. La primera Y velocidad, la serían velocidad dos 1, velocidades diferentes. correcto, son áreas diferentes. Lo que es igual es el caudal, lo que cambia es la velocidad y el área. Entonces veamos si es Ah, cierto. ok. El caudal 0.01417 metros cúbicos por segundo entre la primera área 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la otra va a ser el mismo caudal, 0.01417 metros cúbicos por segundo entre 0.0012 metros cuadrados. ¿Va? ¿Me ayudan ahí? Y encontramos las velocidades. La primera me dio 28.34 Ok, metros por 28, segundo. 28.34 metros por segundo. ¿Y la otra? 11.81. 11.81. 81 metros por segundo. Ok. 11.81 metros por segundo. Va, ahí está. Ahora saquemos una conclusión de esto. ¿A dónde va más rápido? En la primera, O sea, en función del área, veámoslo. ¿En la en 5 parte más centímetros ancha o en la cuadrados. parte más angosta? En la parte más angosta. En la parte más angosta. De acuerdo. Sí, Ahí va más rápido que en la parte más ancha. ancha. Y eso va a ocurrir siempre. Cuando disminuye el área, aumenta la velocidad. Y eso lo pueden comprobar ustedes si se ponen a regar con una manguera que no tenga boquilla. ¿Y qué hacen ustedes? Le ponen el dedo en la salida, ¿verdad? ¿Y qué logran Ujú. con eso al ponerle el dedo? Que el agua Más salga fuerza. más rápido, ¿sí? Con mayor fuerza. Le sale más rápido. Pero ¿qué han hecho ustedes ahí? Han reducido el área. Porque están tapando una parte de la salida. El área se hace más chiquita, el área de salida, y sale con mayor velocidad el agua. ¿Y por Entonces, qué pasa eso, ingeniero? ¿mm? ¿Y por O qué se da sea, ese fenómeno? ahí lo que sucede es un cambio de presión, que es lo que vamos a ver a continuación con la ecuación de Bernoulli. La Ok. presión se reduce, hace que aumente la Esa es la velocidad. del... Uy.
lo que dice Homero ahí, por la presión del agua, es correcto, ¿sí? Al reducirse la presión, tiene menor oposición, entonces pasa con más velocidad. Ok. ¿Ya? Y eso es lo que estudia la ecuación o el principio de Bernoulli, es el que viene a ¿Qué fue de lo continuación. que leí, no? ¿En algún lado lo leíste? En control de lectura lo leí. Ah, ahí hablaron de Bernoulli, ¿verdad? Sí, Ok. sí, es que encuentro la lectura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí está el principio de Bernoulli. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, Homero. ¿Dónde más? Y yo que me alegro. ¿Mm? No, todo está bien. Ok. ¿Dónde más qué dicen? Ok, Elizabeth, gracias. A Donay también. Ay, veo esta lectura y me da tristeza. Bien, entonces hagamos otro, donde vamos a aplicar. Este es el problema 4. Vamos a aplicar Bernoulli. Pero Bernoulli, ¿de qué habla? Antes de ver el problema. Bernoulli trata Bernoulli, de ajá, que la presión lateral de un fluido, ya sea líquido o gas, disminuye a medida que aumenta su velocidad. ok. ¿Ves ahí? Aumentó la velocidad, dice, y disminuyó la presión. Pero eso se analiza en una tubería. Así, rapidito. Imaginémonos esta tubería, pero que la tubería baja. Y aquí abajo, la sección es más pequeña. Aquí va a ser la sección 1 y aquí la sección 2. Y el líquido está circulando entre ellas. Pero, si vemos, hay una diferencia de alturas entre las dos secciones. ¿Sí? Ujú. Es un delta H, digamos. Si hablamos de un nivel de referencia, ponemos un nivel de referencia acá. Quiere decir que el punto 1 está a una altura de ese nivel de referencia. Es la altura de 1. Y el punto 2 también está a una altura del nivel de referencia. Esta es la altura 2. Entonces, si recordamos la parte de trabajo y energía, vemos que si va a estar circulando un fluido en esa tubería, en el punto 1 y en el punto 2 van a haber velocidades. Ya vimos dónde creen que va a ser mayor la velocidad, de acuerdo a lo que acabamos de ver. En el En el punto punto 1. 2, ¿En cuál? en el 2, En el 2. ¿Por qué, Juanjo? porque el área es menor. Muy bien, el área es menor, ahí la velocidad va a ser mayor. Entonces, hay velocidad en 1 y hay velocidad en 2. De acuerdo a lo que vimos en los conceptos de energía, aparece la energía cinética. Entonces va a haber energía cinética en 1 y en 2. También están a una altura de un nivel de referencia esos puntos. ¿Qué energía aparece? La gravitatoria. Muy bien, energía potencial gravitatoria, tanto en 1 como en 2. Y otra forma de energía que no la hemos estudiado, pero aquí aparece es la presión. Ahí en las clases, en los videos, tienen que haberles explicado, se explicó de cómo es la analogía de que la presión se considera como una forma de energía, pero energía por unidad de volumen. ¿Sí? Porque aquí Bernoulli lo que analiza es eso, cuánta energía por unidad de volumen hay en el punto 1 y hay en el punto 2. Entonces, esas energías que hemos mencionado, energía cinética y energía potencial gravitatoria, las vamos a analizar por unidad de volumen, al igual que la presión. Entonces, esas son las tres variables que entran en juego acá. Entonces, se dice que así va a ir la ecuación. Bueno, la voy a escribir mejor acá. Dice que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura 1. ¿Qué es cada una de estas? La presión, una forma de
energía por unidad de volumen. La que lleva velocidad es la energía cinética por unidad de volumen y la que lleva altura es la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. La suma de esas tres energías se mantiene. En otras palabras, en el punto 2 se va a cumplir la igualdad. Aquí va a ser presión de 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Y esa ecuación que ven ahorita es la ecuación de Bernoulli, aplicada en 2 puntos de una tubería. Los problemas que vamos a ver, van a ver en algunos, se van a las situaciones de que algunos de esos elementos de las ecuaciones se cancelan, ya sea que porque son iguales o porque valgan cero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok, ¿ya la copiaste, Juanjo? Sí, 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 ya la copié. La tengo Vale. aquí. ¿Los demás qué dicen? Ok, Homero, gracias. Excelente, Homero. Bien, vamos a aplicar esa ecuación y la anterior de continuidad en este problema. Observen, nos habla de una tubería horizontal de 10 centímetros de diámetro, tiene una reducción uniforme hasta una tubería de 5 centímetros de diámetro. Ahí está la figurita que ya nos regaló la ingeniera Rosillo, ella la hizo. Vemos la tubería en el punto 1, es donde el área el diámetro, perdón, es de 10 centímetros. Y el punto 2 es donde el diámetro es 5 centímetros. Si la presión del agua, en otras palabras, está circulando agua, es un dato importante. Anotamos acá entonces la densidad de líquido. Vamos a utilizar es la del agua. Y eso es 1000 kilogramos por metro cúbico. Ven que ese dato no se lo dan, ustedes lo tienen que tener de tablas. O ya se lo tienen que haber aprendido. Pero acá como a la hora del examen están con sus tablitas a la par, pues ahí deben de tener listo ese dato, dependiendo del líquido que circula. Ahora dice que si la presión del agua en la tubería más grande, o sea, en la sección 1, acá, en la sección 1, es de 8 por 10 a la cuarta pascales, aquí está ya, la presión en 1 es 8 por 10 a la cuarta pascales, y la presión en la tubería pequeña, o sea, en la reducción, es de 6 por 10 a la cuarta pascales, o sea, acá, aquí en la sección 2, en la parte donde se reduce el área. ¿Cuál es la rapidez de flujo de agua a través de las tuberías? ¿Qué me está pidiendo cuando dice rapidez de flujo de agua? ¿Qué entienden ustedes por eso? La velocidad. La velocidad. ¿Pero dónde? En el punto 2. ¿Especifica acá? No. Ah, entonces hay que analizar, no hay que dejarse ir. Analicen bien esas palabras. Rapidez de flujo. ¿Qué será lo que quiere el problema? La continuidad. Bueno, la continuidad es la ecuación. Pero ¿qué variable o qué magnitud física me está pidiendo cuando dice la rapidez de flujo de agua? Desde el momento en que dice rapidez, involucra la variable tiempo, definitivamente. Ujú. Ajá. ¿Qué se les ocurre a los demás? Yo mantengo que velocidad. Vaya, velocidad, pero no especifica en qué punto. Si nos vamos por el lado que tú dices, Juanjo, tendríamos que hallar Ujú, las dos velocidades porque no especifica. Homero con ujú. duda nos dice aceleración. Recordemos, Homero, lo que dijimos en las características
de los fluidos ideales. Acá se supone que es un fluido ideal. Vamos a ver. Viscoso, Vamos a poner otro. compresible, Ajá. Vamos a estacionario ponerlas y nuevamente. rotacional. Aquí está la respuesta a tu pregunta, Homero. ¿Qué dice? Que la velocidad, la densidad y la presión no cambian con el tiempo. Entonces, si la velocidad no cambia con el tiempo, significa que no hay aceleración. Correcto, es estacionario. Entonces, no hay aceleración, Homero. Ok, no hay Sería ahí, problema. sí. Pero está claro eso, que no hay aceleración. Por lo que Sí, nos sí. dice Homero, el fluido es estacionario. Eso dice Homero, es correcto. No tenemos aceleración. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Excelente, Homero. Q, ¿Y qué es Q? el caudal, como dice. Eso, como dice Mauricio. Muy bien, Mauricio. Eso es lo que nos está pidiendo. Cuando dice la rapidez de flujo, Hacia que arriba es dice flujo el, volumétrico. el caudal. Cuando Ujú, quiera la velocidad, nos va a decir la velocidad en el estrechamiento o en la velocidad en la parte ancha. Así nos va a decir. Pero aquí como, desde ahí tendríamos que haber partido de que no nos especifica en qué punto, si pensábamos que era la velocidad, ¿verdad? Entonces tiene que ser otra cosa. ujú. Entonces dice rapidez de flujo. Eso es el caudal. Ok, excelente. Ya dedujimos qué es lo que quiere. Entonces, para hallar el caudal, de acuerdo a lo que hemos visto, el caudal es el producto del área por la velocidad. Necesitaría ya sea el área 1 y la velocidad 1 o el área 2 y la velocidad 2. Las áreas las puedo encontrar porque tengo los diámetros. Y recordemos, de acuerdo a las fórmulas que le puse, el área es pi cuartos diámetro al cuadrado. Y tengo los diámetros. Puedo hallar área 1 y área 2. Pero no tengo ni velocidad 1 ni velocidad 2. Entonces necesito alguna de las velocidades para poder hallar el caudal. Necesito hallar una de las velocidades. Y ahí es donde entra Bernoulli. Pero antes de meternos con Bernoulli, encontremos una relación entre las velocidades de los dos puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a partir de esta igualdad que tenemos. Vamos a hacerlo así, que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Y el caudal en 1 es área 1 por velocidad 1 y el caudal en 2 es área 2 por velocidad 2. Ahora el área dijimos que es pi cuartos diámetro al cuadrado, pero aquí es el diámetro 1. Este es el área 1 multiplicado por la velocidad 1. El área 2 sería otra vez pi cuartos, pero ahora por el diámetro 2 al cuadrado, multiplicado por velocidad 2. Podemos cancelar los pi cuartos, multiplica ambos lados, y voy a dejar la velocidad 2 a ella solita. Entonces van a quedar acá, diámetro 1 al cuadrado, pasa el diámetro 2 a dividir, diámetro 2 al cuadrado, y esto multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad en 2. Si sustituimos los diámetros, pues el diámetro 1 es 10 centímetros, esto al cuadrado, entre el diámetro 2 que es 5 centímetros, esto al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2. Entonces, ¿qué nos queda? La velocidad 2 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el resultado de 10 al cuadrado entre 5 al cuadrado? Ajá, niños. 4 centímetros. 4 lleva unidades. Ok, Ah, no, Homero. no, no. No lleva, ¿verdad? No Se esa eliminan. dimensión. Se eliminan. ¿Les quedaría aquí? Ok, Homero, de acuerdo. Aquí quedaría 4 V1. Esta es una relación de velocidades. ¿Qué significa? Que la velocidad en 2
es mayor que la velocidad en 1. ¿Y es correcto o no? De acuerdo a la tubería, ¿cómo la vemos? Sí, es correcto. Es mayor la velocidad en 2, se reduce el área, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces es Sí, mayor comparada con la 1? 4 veces. cuatro Quiere decir que veces. si la velocidad en 1 fuese 10 metros por segundo, la velocidad en 2 sería, si la de 1 fuese 10 metros por segundo, la de 2, 40. 40, ¿sí? 4 veces más grande. Bien, esa es nuestra primera ecuación, la primera relación. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Ok, los demás. Homero, no. Oh, ya entendí. Todo bien. Va. Excelente. Ok, Mauricio. Bien, vamos ahora. Hemos encontrado esa relación. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Entonces vamos a escribir acá. Bernoulli entre 1 y 2. Escribimos la ecuación. Presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado. Igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Ese es Bernoulli. Ahora, las presiones las conocemos. Pues sí, el problema ya las da. Ahí las tenemos. Aquí está la presión 1 y la presión 2. Entonces, no hay problema con las presiones. Esta la tenemos y la tenemos. Las velocidades ya vimos que no las tenemos, pero hay una relación. Entonces van a ser nuestras incógnitas, ya sea la velocidad 1 o la 2. Vamos a poner acá que son las incógnitas. La densidad ya la conocemos. Vimos que es agua. Tengo densidad, tengo densidad, tengo densidad, densidad. La gravedad, pues ya la conocemos también. 9.8, tengo gravedad y tengo gravedad. ¿Qué sucede con las alturas? Observemos el dibujo. Son iguales. Ajá. ¿Por qué, Juanjo? Por... Están niveladas. Correcto, están al mismo nivel. Muy bien, Juan. Vemos aquí la línea. Si aquí fuera nuestro nivel de referencia, las alturas en ese punto serían 0. Están al mismo nivel las dos, valdrían 0. Si yo pongo el nivel de referencia ahí. Ahora, si el nivel de referencia lo pongo acá abajo, aquí sería la altura 1 y aquí sería la altura 2. ¿Cómo serían esas alturas? Iguales. Iguales, ¿sí? Entonces, ya sea donde ponga el nivel de referencia, si lo pongo abajo, lo pongo sobre los puntos, las alturas son las mismas y por lo tanto, esos términos, donde está este término, Se donde está eliminan. altura 1 y altura 2, se eliminan. Son iguales los dos términos, ¿verdad? Es la misma densidad, la misma gravedad y la misma altura. Al pasarlo, ya sea el H2 lo paso al otro extremo, se van a restar y se eliminan. Entonces lo vamos a eliminar acá. Eliminado. ¿Se entiende eso? Ujú. Ok. Sí. Dicho eso, pues vamos a hacer un pequeño despeje. Vamos a poner acá presión 1 menos presión 2. Pasé la presión 2 del extremo derecho al izquierdo y vamos a dejar acá un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado. Ahí tenemos un factor común.
El factor común es 1/2 de la densidad. Y me va a quedar esto multiplicado por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer en esa ecuación? Voy a sustituir esto que encontré. Esto, que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Vamos a poner acá. Pero la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Entonces, si sustituimos eso, Sería 4 velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 1. ajá, volvemos a escribir presión 1 menos presión 2 igual a 1/2 de la densidad por, ¿a dónde voy a sustituir? Esto lo sustituyo acá. En lugar de velocidad 2, ¿qué voy a poner? 4 Cuarto de potencia. V1, ¿sí? Entonces voy a poner 4 V1, pero todo esto está elevado al cuadrado, menos V1 al cuadrado. Ahora, aquí el cuidado es este. El error que muchos cometen es meten el 4V1 acá, pero solo el V1 elevan al cuadrado y el 4 no. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado. No, Porque el 4 también va elevado al cuadrado y al elevarlo nos va a dar 16. Entonces, como repito, el error que cometen es solo elevan el V1 al cuadrado y dejan 4V1 cuadrado. Y eso está malo. Porque acá va a ser 16V1 cuadrado. Tengan cuidado con eso. Ahora voy a pasar este 2 que divide a multiplicar al otro lado. Sería 2 por la diferencia de presiones entre la densidad. Y esto es igual. Ya hacemos la operación ahí que dije. 16 V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Bien. Entonces ahí ya quedó la ecuación para encontrar solo V1. Seguimos ay, lo que operando uno acá. pensé que se eliminaba. ¿El qué? No, 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 esa es la Pues, incógnita. Eliminás cuando se ah, están dividiendo, pero acá es una resta. ¿Sí? Son términos semejantes, entonces restamos 16 menos 1. 1, Nos quedan 1 es el 16, coeficiente que acompaña a este, V1 al cuadrado. Entonces nos queda 15. 15 V1 al cuadrado. Este 15 pasa a dividir, entonces nos queda 2 por la diferencia de presiones entre la densidad multiplicada por 15. 15 por la densidad. Y esto es igual a B1 al cuadrado. Y para quitar el cuadrado, ¿qué tengo que hacer de este lado? Sacarle Raíz cuadrada. raíz a todo este término. ¿Va? Ya llegué a la ecuación solo de sustituir los valores que nos da el problema. Entonces B1 va a ser igual. La raíz cuadrada de quién es 2 No por... sé cuáles son las. Ahorita, Ah, no, ahorita aquí los vamos. tengo. La presión 1 es 8 por 10 a la cuarta y la presión 2, 6 por 10 a la cuarta. Entonces vamos a restar 8 menos 6. 8 por 10 a la cuarta menos 6 por 10 a la cuarta. Ambas están en pascales. Esto entre 15 por la densidad que ya dijimos que es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, hacemos esa operación y encontramos la velocidad en el punto 1. Raíz cuadrada, abro paréntesis. 2 abro paréntesis. 8 por 10 a la cuarta. Y el 2 se lo multiplica al 8, ¿verdad? Ah, no, multiplica Primero hay todo. que hacer la resta de 8 por 10 a la cuarta menos 6 por 10 a la 4 y el resultado por 2. Y eso entre 15, 15 por 100, no, 1000.
Me dio 1.63. 63.3. Sí. Ok. Metros por segundo. Va, ya tengo la velocidad 1. Con eso me basta y sobra para encontrar el caudal, porque necesitaba solamente una velocidad. Inge, Ajá. ¿cómo fue lo de para la eliminación de las, para que quedara metros sobre segundo? Ya sé qué velocidad, pero igual quiero saber. Ah, va. Aquí. Ajá, lo de la cosa Sí, sí. dimensional. Ahorita. Va, los pascales son newton por metro cuadrado. Y abajo Ajá, tenés kilogramo por metro metro cúbico. cúbico. Ujú, Ahora, si multiplicamos, es extremo con extremo, ¿verdad? ujú, Y entonces, ¿qué me queda arriba? Newton, metro cúbico. Y abajo, kilogramo, metro cuadrado. ¿Vamos bien? ujú. Sí, Ok. Ahora, ¿el newton qué es? El newton es kilogramos. kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ujú, Arriba está el metro cúbico, abajo está el metro cuadrado y está el kilogramo. kilogramos. Ujú, Ahora eliminemos. Se va kilogramos. kilogramo, se va kilogramo. Da ¿Y qué metro más? metro. Digamos que se va este metro y cuánto quiero ver. Hay que eliminar estos dos. Arriba elimino uno y a este le quito uno, quedaría metro cuadrado. ¿Se entiende? Ujú, sí. Bien. Entonces, ¿qué queda? Queda metro cuadrado por segundo cuadrado. Pero ¿qué pasa? Le estamos sacando raíz. En sacar la Ujú. raíz, metro por segundo. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, ya vimos que la velocidad 1 es 1.633 y nos regresamos por acá. Ya con esa velocidad podemos hallar el caudal, que es lo que nos pide. Entonces el caudal es el área 1 por velocidad 1, porque esa es la velocidad que encontramos. El área 1 es pi cuartos diámetro 1 al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1. Entonces sería pi cuartos por el diámetro 1. Según esto es Pero 10 centímetros, pero acá hay que ponerlo en metros. metro. Ah, pues sí Sería está bien. 0.10 metros, esto al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1, que es 1.633 metros por segundo. Entonces el caudal nos va a dar 0.020. 0, 0.013. digamos así, 12,8 Ah, sí. metros cúbicos por segundo. Hasta ahí ya está contestada nuestra pregunta. Pero a veces nos piden esto en litros por segundo. Si lo pidieran en litros por segundo, solo multiplíquenlo por 1000. Y eso nos daría 12.82. 12.83. ¿O no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 12.83 litros por segundo. O sea, cualquiera de las dos, ¿verdad? Lo repito, hasta acá ya está resuelto el problema. Pero a veces algunos lo piden en litros por segundo. Solo multipliquen esto por 1000. Bien, ahí está el problema resuelto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Este fue el problema 4 de su guía. ¿Preguntas? No. ¿Todo bien?
Vamos a ver. Ok, Homero, gracias. Gracias, Mauricio. Vamos a ver la respuesta de la guía. A ver si está bueno, va, no hemos visto, tenés razón. Ajá. Aquí lo tengo yo. Vamos a ver, problema 4. En litros la pidió, fíjese. ¿Perdón? En litros por segundo la estaba pidiendo. Vaya, ya ves. Así decía No, el problema no dice. Solo dice cuál es la rapidez de flujo. Pero la ingeniera hizo lo mismo que yo les estaba diciendo, ¿sí? De pasarlo a litros por segundo. Vaya. Entonces les queda a ustedes de tarea sin nota, por supuesto, sino para estudiar y hacer el 5. Ajá. Es igualito, igualito, lo único que cambia es que es la densidad, por supuesto, es un gas, creo, es aire. Ahí le da la densidad. Ah, pero aquí lo que despiden es la variación de presión, o sea, la diferencia de presiones. ¿Cuánto es la presión 1 menos la presión 2, creo? ¿Cuál es la variación de presión? Ajá. Ah, pero aquí le dan otra cosa. Dice 0.70 kilogramos por segundo. ¿Qué ¿Qué es significa? eso? Ajá. Es una constante. No, hablemos de eso. Si ven las unidades kilogramo por segundo, estamos hablando de masa por unidad de tiempo. Y eso se conoce como flujo másico. Se simboliza así, la M con un punto arriba. Y ese es el producto de el caudal por la densidad. La M arriba. Sí, la M con un puntito arriba es flujo másico. Sus unidades, flujo másico. Es esta, la M con el puntito arriba. Se encuentra multiplicando el caudal por la densidad. Y sus unidades son kilogramos por segundo. Esto. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué les va a servir ahí? Si les dan el flujo másico y conocen la densidad, pueden hallar el caudal. ¿Qué es lo que sucede en ¿Cómo podemos hallar el caudal? este problema? ¿Mm? Despeje y caudal. Sería flujo másico entre densidad. Ah, Aquí está, ay, mire. 70 es el flujo másico. Ah, ¿Ya? madre. Ya. Ingeniera, ahí le están diciendo cosas y usted no ha dicho nada. Defiéndase de lo que dice Stephanie. Ah, no, Homero fue, Homero. perdón, Homero fue, no fue Stephanie. No, Stephanie habló para enterarse del chisme.